del sector hematología del embarazo. A pesar del esfuerzo por reducir la hemorragia posparto, esta sigue ocurriendo aún en países desarrollados. La WHO estimó más de 78.000 muertes por hemorragia posparto en el año 2013, siendo la mortalidad materna uno de los peores indicadores de salud, con una incidencia anual de 1.2%. Es un evento sorpresivo, angustiante y doloroso, cuya consecuencia, cuando no la muerte, puede ser la infertilidad. La mayoría de las muertes maternas por hemorragia posparto son prevenibles, por lo cual predecir, prevenir y tratar la hemorragia posparto es una prioridad. Hay una disparidad de incidencia de hemorragia posparto en los países desarrollados versus los países desarrollados. Claramente, esto está relacionado con los recursos económicos y sociales de estos sectores. En países desarrollados, tomando como ejemplo Canadá o ciertos países de Europa como Holanda, la incidencia es de 13.4%. En países en vías de desarrollo, como algunos países de Asia, la incidencia es del 33%. En nuestro país es del 20%. La información básica del año 2020 en estadísticas vitales en nuestro país se reproduce que hubo 221 muertes maternas, de las cuales el 12.2% fueron por hemorragia. En cuanto a la definición de hemorragia posparto, las definiciones más comunes son la pérdida de más de 500 mililitros en un parto vaginal o más de 1 litro en un parto cesárea. Pero en el año 2017 ACOG define que la hemorragia posparto podría definirse como cualquier pérdida de sangre con signos de hipovolemia o la pérdida de más de 1 litro. ¿Cómo cuantificar el volumen? En general es por estimación visual. Este es un método rápido, fácil para el obstetra entrenado, pero por ser estimación visual, es poco precisa y podría subestimar o sobreestimar la pérdida de sangre. También se define como primaria o secundaria. Primaria es aquella pérdida que ocurre dentro de las 24 horas posparto y secundaria es la pérdida que ocurre desde las 24 horas hasta las 6 semanas posparto. En cuanto a las causas de hemorragia posparto, clásicamente se las divide en las 4 T. La primera T se refiere a tono del útero y es la causa más frecuente. Casi el 70% de las causas corresponden a la atonía uterina. La segunda T corresponde a los traumatismos del tracto genital y conlleva el 20% de las causas. La tercera T a tejido placentario y corresponde al 10% de las causas, se refiere a restos y adherencias placentarias. Y el 1% corresponde a nuestra especialidad y son las coagulopatías, es la T de trombina. Reconocer las causas de hemorragia posparto es fundamental. Si bien la atonía uterina es la causa más frecuente, esta representa el 6.4% de la mortalidad, probablemente por el uso generalizado de uterotónicos. Son las
otras condiciones las que conllevan a un mayor porcentaje de mortalidad materna. La hemorragia posparto se pueden clasificar según el riesgo. Son de bajo riesgo aquellas mujeres que tienen un embarazo único, que no tienen incisiones uterinas previas, o sea, no han tenido cesáreas, tienen menos de 4 partos vaginales previamente, no tienen historia, por supuesto, de desórdenes de sangrado y no han tenido hemorragia posparto. Se refiere al riesgo intermedio, aquellas que tienen una cesárea previa o incisiones uterinas por otras causas, a las que tienen gestaciones múltiples, a las que tienen más de 4 partos vaginales previos, a las que tienen historia de hemorragia posparto, o que tienen grandes miomas, o que tienen un feto de más de 4 kilos, o a las mujeres con obesidad mórbida. El alto riesgo constituye a nuestra especialidad, son aquellas mujeres con coagulopatías conocidas, son mujeres que tienen malas adherencias placentarias o que tienen sospechas de placenta acretas, o que tienen anemia, hemoglobina de menos de 10 miligramos por decilitro, o que tienen plaquetopenias de menos de 100.000 elementos. Un factor importante a considerar en nuestro país, como en otros países aún no desarrollados, las mujeres embarazadas cursan con anemia. Según la prevalencia de anemia por trimestre, en el tercer trimestre en nuestro país el 35.2% de las mujeres cursan su embarazo con anemia. Uno de los principales y más graves errores en el manejo de la hemorragia posparto es la demora en iniciar las acciones correspondientes para identificar la causa, proceder a las maniobras obstétricas y realizar el sostén hemodinámico adecuado. La demora en el control inicial de la hemorragia y la demora en reconocer la falla a las maniobras iniciales generan la tormenta perfecta para que la hemorragia se perpetúe. La hemorragia posparto rara vez puede resolverse de manera individual. Es necesario que varias medidas comiencen simultáneamente y el profesional que asiste al parto debe proceder a pedir ayuda activando el código rojo para que diferentes integrantes puedan reunirse en esta situación. Médicos obstetras, obstétricas, enfermeras entrenadas en el área de parto, hemoterapistas, personal de laboratorio, médicos anestesistas. Una vez que se activa el código rojo en forma simultánea, se debe cuantificar la pérdida, cuantificar la gravedad mediante el índice de shock y proceder a extracción de sangre para evaluar coagulopatía, hemograma, plaquetas, medir la diuresis, proceder a colocar una sonda vesical, administrar oxígeno, obtener un estado ácido base y un laboratorio para cuantificar el dosaje del fibrinógeno. Hay que considerar que el flujo de sangre en un embarazo a término es de 600 mililitros por minuto, es decir, la pérdida de sangre es rápida. Reconocer la presencia de una coagulopatía temprana es fundamental
antes de que sea necesario proceder a maniobras de transfusión masiva. Se considera que más allá de los 60 minutos de tratamiento de la hemorragia posparto, un manejo avanzado, y en esta situación se debe participar al hematólogo, porque más allá de los 60 minutos existe el riesgo de coagulopatía temprana. Esta coagulopatía puede ser en general dilucional o puede deberse a embolia de líquido amniótico, abrutio placentae o asepsis. Entonces es en esta situación donde el hematólogo debe participar para asegurar valores hemostáticos adecuados. La primera transfusión sanguínea de humano a humano fue realizada en el año 1825 en Londres por el médico obstetra James Blundell en circunstancias de una mujer que estaba muriendo por una hemorragia posparto. Esta transfusión fue realizada con sangre directamente del esposo de la mujer. Esta es una publicación de Lancet de 1828. Bien, el fibrinógeno en la hemorragia posparto. En la mujer embarazada los niveles de fibrinógeno aumentan generalmente a valores de 500 miligramos decilitro o más. Sabemos que el 40 a 50% de este valor es la mínima cantidad necesaria para que se produzca una hemostasia adecuada. El valor de corte, entonces, para predecir el sangrado es de 200 miligramos por decilitro. Un fibrinógeno menor a 2 gramos por litro, entonces predice en un 100% la hemorragia posparto severa. ISTH recomienda entonces mantener un fibrinógeno mayor a 2 gramos por litro en caso de hemorragia posparto. ¿Cuáles son las fuentes disponibles de fibrinógeno? Tenemos 3 fuentes. El plasma fresco congelado, cuyo contenido de fibrinógeno es bajo, por lo cual se necesitan grandes volúmenes a transfundir, con el riesgo potencial de complicaciones como el TRALI o riesgos de transmisión viral. Los crioprecipitados, cada unidad de crioprecipitado aumenta el volumen sanguíneo de fibrinógeno en 10 miligramos por decilitro y comparte con el plasma fresco los mismos riesgos potenciales. La tercera fuente son los concentrados de fibrinógeno, que son derivados plasmáticos viralmente inactivados. Cada vial contiene 1 gramo. Se puede guardar a temperatura ambiente durante 5 años. Cada vial de concentrado de fibrinógeno aumenta 40 miligramos por decilitro el fibrinógeno sanguíneo. En la actualidad hay varios trabajos que validan al fibrinógeno como un marcador predictivo de la hemorragia posparto. Collins y colaboradores trasladaron estos hallazgos a sus estudios de tromboelastografía con el objetivo de correlacionar los resultados del dosaje de fibrinógenos medidos por el método Claus con los del FibTen A5 por el método Rotem. Entonces investigaron la utilidad del FibTen A5 como un biomarcador de progresión a la hemorragia posparto severa y como un marcador de requerimiento transfusional. Collins y colaboradores concluyeron en este estudio que el FibTen A5 y el fibrinógeno medido por el método de Claus son ambos biomarcadores de utilidad para predecir la progresión a la hemorragia posparto. Con respecto a la diferencia entre uno y otro, el FibTen A5 se obtiene
en un lapso aproximadamente de 10 minutos contra el fibrinógeno medido por el método de Claus entre 30 minutos y 1 hora según cada institución. Por lo cual ISTH recomienda el uso de FIB-10 como un sustituto del fibrinógeno, ya que permite un reconocimiento temprano de la coagulopatía. En los años 50, la médica japonesa Utako Okamoto y su equipo buscaban un fármaco que tratara la hemorragia posparto. De esta manera descubrieron el ácido tranexámico. Lamentablemente, su hallazgo fue ignorado varias décadas más tarde. Como ustedes saben, luego del nacimiento se produce una activación temprana de la fibrinólisis con la consecuente disminución del fibrinógeno, que es un componente central en la coagulopatía de la hemorragia posparto. El ácido tranexámico es un análogo sintético de la lisina que bloquea los sitios de unión del plasminógeno. De esta manera se inhibe la unión del plasminógeno-plasmina a la fibrina y por lo tanto se inhibe su degradación. El estudio Bowman fue publicado en abril del 2017. Es un estudio randomizado, doble ciego, que incluyó más de 20.000 mujeres y demostró que el ácido tranexámico disminuye en forma significativa la tasa de muerte secundaria a sangrado y también disminuye el requerimiento de laparotomías para el control del sangrado mayor posparto comparado con placebo. La dosis utilizada en el estudio fue de 1 gramo de ácido tranexámico en forma endovenosa que podía repetirse a los 30 minutos si el sangrado continuaba o que podía repetirse si luego de haber cesado el sangrado reaparecía dentro de las 24 horas. De esta manera, cuando la administración del ácido tranexámico fue precoz, o sea, dentro de las 3 horas, el ácido tranexámico redujo las muertes por hemorragia en 1/3. Otro aporte significativo de este estudio es que no se asoció a un incremento de eventos tromboembólicos, arteriales o venosos. El ácido tranexámico resulta inefectivo cuando se administra más allá de las 3 horas. Un metaanálisis reciente permitió concluir que por cada 15 minutos de retraso en el tratamiento se pierde un 10% de la eficacia hasta una pérdida total del beneficio del tranexámico más allá de las 3 horas de la aplicación. Con respecto al tipo de parto vaginal o cesárea, el ácido tranexámico es efectivo independientemente del modo del parto y sin incrementar el riesgo tromboembólico. Otra de las propiedades que merecen destacarse son el bajo costo, la administración, lo que permite conservación a temperatura ambiente, facilidad de administración y permite tenerlo disponible en todos los hospitales en países de ingresos altos, medios y bajos. En base a todos estos resultados, con el uso del ácido tranexámico, la Organización Mundial de la Salud publicó en agosto del 2017 una actualización de las recomendaciones que reemplazan a las previas que fueron publicadas en el año 2012. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de ácido tranexámico en un esquema de dosis fija de 1 gramo endovenoso para el manejo de la hemorragia posparto clínicamente diagnosticada, o sea, aquella pérdida de más de 500 mililitros por un parto vaginal o de más de 1 litro por una cesárea, o una pérdida que provoque un compromiso hemodinámico, 1 gramo y una segunda dosis de 1 gramo endovenoso si el sangrado persiste más allá de los 30 minutos o se repite dentro de las 24 horas.
La administración debe realizarse dentro de las 3 horas post nacimiento, porque más allá de ese tiempo se pierde el beneficio y se considera potencialmente perjudicial. Debe ser incluido dentro del paquete de medidas estándar para el manejo de la hemorragia posparto. Debe ser utilizado para el manejo de todos los tipos de hemorragia posparto, primaria, secundaria, independientemente de la causa que provoque la hemorragia. Y debe ser evitado en pacientes con contraindicaciones como complicaciones tromboembólicas en el embarazo. En este apartado voy a hablar acerca de la enfermedad de von Willebrand, las trombocitopatías y los defectos raros de la hemostasia en relación a la hemorragia posparto. Con respecto a la enfermedad de von Willebrand, las embarazadas normales sin von Willebrand cursan aumentos de factor 8 de factor von Willebrand y cofactor de ristocetina desde el primer trimestre y hacen un pico de niveles alrededor de la semana 36 del embarazo. Con respecto al factor von Willebrand, a la enfermedad de von Willebrand tipo 1, estas pacientes también aumentan los niveles de 8 y de von Willebrand y de cofactor de ristocetina, pero una parte de las pacientes no llegan a valores hemostáticos adecuados y son las que requieren tratamiento para prevenir el sangrado posparto. Con respecto a la enfermedad de von Willebrand tipo 2, el comportamiento de esta enfermedad es variable, el antígeno del factor von Willebrand puede normalizarse, pero las actividades del factor von Willebrand, o sea, el cofactor de ristocetina y la unión al colágeno, permanecen descendidas. En el tipo 2B, la trombocitopenia durante el embarazo puede acentuarse. En el tipo 2N, el 8 podría alcanzar valores normales. Con respecto a la enfermedad de von Willebrand tipo 3, poco frecuente, el incremento durante el embarazo no alcanza valores significativos. Y en el tipo 1, Vicenza, tampoco alcanza valores significativos, ya que la molécula es rápidamente degradada. Por lo cual, hay recomendaciones de conducta frente al parto de mujeres con enfermedad de von Willebrand. Se recomienda evaluar los niveles de factor 8 y de factor von Willebrand previo al parto, alrededor de la semana 35-36, cuando alcanzan sus niveles máximos. Los valores recomendados para no tener riesgo de sangrado son de factor 8 y de factor von Willebrand, cofactor de ristocetina, igual o mayor a 50 unidades por decilitro. De esta manera es posible realizar parto vaginal, anestesia epidural y o la cesárea. Cuando las mujeres no alcanzan estos niveles fisiológicamente, es necesario considerar tratamiento. La droga elegida es desmopresina a una dosis de 0,3 microgramos por kilo, que puede darse en forma endovenosa o subcutánea. Recordar que el efecto de la droga se produce, del aumento de los niveles de los factores, se produce a los 45 a 60 minutos de su aplicación. Si es necesario dar una nueva dosis, no debería darse antes de las 12 horas de haber dado la primera dosis. Con respecto a la anestesia epidural, la última actualización se refiere, lo refieren las guías del 2021, que sugieren que un nivel de factor von Willebrand debería ser de 50 a 150 unidades por decilitro para proceder a la anestesia epidural.
Si las pacientes no son respondedoras a la desmopresina o tienen contraindicaciones para recibirla, se procede a la indicación de concentrados de factor 8, factor von Willebrand. Lo mismo, el mantenimiento debe ser de factor 8, factor von Willebrand por encima de 50 unidades por decilitro. Para el parto vaginal es necesario mantener estos valores hemostáticos durante 3 días y para el parto para la cesárea durante 5 días. Por lo tanto, es necesario realizar una evaluación en el posparto para considerar mantener estos valores hemostáticos y así evitar el sangrado. Hay que recordarle siempre a las pacientes la posibilidad de sangrado tardío y alertar a la parturienta sobre esta posibilidad ante la presencia de loquios o ante la desaparición del sangrado y el reinicio del sangrado en forma tardía. Con respecto a los neonatos, el riesgo de sangrado es muy bajo, excepto para el von Willebrand tipo 3. El estrés del parto aumenta los valores y podrían pasar como falsos normales. Por esta situación se recomienda el estudio más allá de los 6 meses. Con respecto al ácido tranexámico, tanto ISTH como el Colegio Americano recomiendan su uso en situación de enfermedad de von Willebrand y parto. Las guías británicas recomiendan utilizar 1 gramo previo al parto como único tratamiento o como coadyuvante de la desmopresina o de los concentrados de factores y luego 1 gramo cada 6 a 8 horas hasta el cese de los loquios. Las deficiencias hereditarias de glicoproteínas plaquetarias, síndromes de Bernard-Soulier y tromboastenia de Glassman son raras, pero estas mujeres tienen una alta prevalencia de hemorragia posparto. A pesar de que los reportes son escasos, se estima que cerca del 40% de las mujeres con Bernard-Soulier y o tromboastenia de Glassman pueden presentar esta complicación. Con respecto a la tromboastenia de Glassman, es un desorden autosómico recesivo causado por la falta o por la disfunción de la glicoproteína 2B3A plaquetaria y se asocia con hemorragia severa. El tratamiento es dificultoso debido a que muchas veces hay presencia de aloanticuerpos. A pesar de la profilaxis, de la transfusión con plaquetas, estas mujeres pueden tener hemorragia posparto primaria y secundaria. Hay reportes recientes que confirman el incremento del sangrado durante el parto y un limitado efecto acerca del beneficio con la transfusión de plaquetas. En resumen, las mujeres con tromboastenia de Glassman se sugiere indicar la transfusión de concentrados plaquetarios antes y después del parto y continuar hasta 6 o 7 días posparto. En caso de isoinmunización, la indicación sería factor 7 recombinante. Con respecto al manejo del embarazo en el síndrome de Bernard-Soulier, este es un desorden autosómico recesivo que se caracteriza por una adhesión plaquetaria anormal que es secundaria a una deficiencia del complejo de membrana 1B9 y también un aspecto dificultoso de esta patología es el manejo del sangrado en situaciones de refractariedad plaquetaria por anticuerpos plaquetarios. La producción de aloanticuerpos maternos puede deberse a la sensibilización por transfusiones previas o bien a la producción materna durante el embarazo debido al al estímulo del pasaje de plaquetas fetales con antígenos paternos. El ácido tranexámico podría usarse en caso de sangrado de mucosa menores, solo o en combinación con las otras medidas.
Tanto para Glassman como para Bernard-Soulier es recomendable evitar transfusiones de sangre y de plaquetas durante el embarazo para evitar la producción, la sensibilización, la producción de anticuerpos. Algunos expertos sugieren realizar la determinación de anticuerpos antiplaquetas y de anti-HLA y transfundir plaquetas HLA compatibles en el momento del parto. Hay una revisión reciente en donde se concluye que no hay una única y sólida aproximación al manejo de la tromboastemia de Glassman y Bernard-Soulier, y que estas patologías requieren un manejo individual, y ese manejo debe estar basado en su riesgo de sangrado y también a la refractariedad plaquetaria, y que deben ser siempre evaluadas y atendidas en un centro especializado y con una adecuada información preconcepcional. Bien, con respecto a los desórdenes hereditarios raros de la coagulación, las deficiencias raras y el manejo de la hemorragia posparto. Con respecto a los desórdenes del fibrinógeno, son las afibrinogenemias, las hipofibrinogenias y las difibrinogenias. La afibrinogenemia es autosómica recesiva y se asocia con sangrado y tiene una prevalencia de 1 en 1.000.000. La hipofibrinogenia y la difibrinogenia pueden provocar no solo sangrado, sino también trombosis. En el caso de la afibrinogenemia, se requiere el tratamiento desde el inicio del embarazo para mantener niveles de fibrinógeno mayores a 1 gramo durante el embarazo y mayores a 2 gramos durante el parto, y continuar posparto mínimamente por 3 días. Se recomienda el uso de concentrados de fibrinógenos a dosis iniciales de 50 a 100 miligramos por kilo 2 veces por semana. La historia familiar de trombosis y o de hemorragia es un dato clínico relevante a tener en cuenta. Con respecto a la deficiencia de factor 7, afecta a 1 en 500.000 individuos. Los niveles de 7 pueden incrementarse durante el embarazo, por lo cual hay que hacer un dosaje al final del embarazo. La deficiencia moderada no requeriría tratamiento. En general hay una baja correlación entre el nivel de 7 y el sangrado. Por el contrario, los antecedentes de historia clínica de hemorragia son un dato de importancia relevante. Aproximadamente un 10% de las pacientes con deficiencia de 7 severa presentan hemorragia posparto. Se recomienda el tratamiento con factor 7 recombinante y la dosis recomendada es de 15 a 30 microgramos kilo cada 4 a 6 horas. Con respecto a la deficiencia de 11, es un trastorno autosómico que puede ser recesivo y dominante. Tiene una incidencia de 1 en 1.000.000 de personas y tiene una prevalencia aumentada en judíos askenazis del 8%. También como el 7, la deficiencia de 11 tiene poca correlación entre el nivel del factor y la hemorragia, por lo cual es muy importante la historia clínica de la paciente. A diferencia de la deficiencia de factor 7, el factor 11 no se modifica durante el embarazo, o sea que sus niveles no aumentan. Las opciones terapéuticas incluyen el ácido tranexámico, los concentrados de factor 11 y el plasma fresco congelado. Las pacientes que tienen fenotipo hemorrágico o que tienen una deficiencia de 11 severa, en estas pacientes no se recomienda la anestesia neuroaxial, esto según las guías británicas. Con respecto a la anestesia neuroaxial en todas estas pacientes, las que tienen defectos raros de la hemostasia,
los que tienen deficiencias de factores de coagulación o las que tienen tromboastenia de Glassman y síndrome de Bernard-Soulier. El manejo de la analgesia y la anestesia durante el parto es muy importante. Hay pocos estudios que reporten los resultados en relación con el tipo de anestesia utilizada, pero como estos pacientes tienen un riesgo incrementado de hematoma espinal, en general, si se logran mantener los niveles adecuados de los factores, la anestesia regional no estaría absolutamente contraindicada. Distinto es el caso del síndrome de Bernard-Soulier y la tromboastenia de Glassman. En estas pacientes en general se contraindica la anestesia neuroaxial, o sea, debemos recurrir a otras alternativas. Las CONE son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Se refiere a las condiciones quirúrgicas y los procedimientos obstétricos, la disponibilidad anestésica, la transfusión de sangre segura, los tratamientos médicos maternos, la asistencia neonatal inmediata y la evaluación del riesgo materno y neonatal. En el año 2011, en nuestro país, el 48% de las maternidades públicas no cumplían con transfusión segura y el 44% solamente cumplían con CONE. La doctora Margaret Chan, quien fuera directora de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la mortalidad materna es un indicador sensible de salud, que todo lo que se necesita es mirar el porcentaje de muerte materna, que es un indicador para averiguar si el sistema de salud funciona. Si funciona para las mujeres, estoy segura de que también funcionará para los hombres. Muchas gracias.